Camina por cualquier calle de las afueras en América o Europa a finales de octubre y mira al suelo. ¿Qué ves? Para la mayoría de nosotros es solo un desastre. Es una capa de escombros duros y marrones que crujen bajo tus botas, atascan el cortacésped y se pudren bajo la lluvia. Pagamos a gente para que los rastrillen. Los metemos en bolsas de plástico negras y los llevamos a los vertederos como si fueran residuos tóxicos. Pero detente un momento. ¿Y si te dijera que no estás caminando sobre basura? Estás caminando sobre la fuente de alimento de supervivencia más importante de la historia de la humanidad. Imagina salir por la puerta de tu casa y encontrar la acera pavimentada con filetes gratis, bloques de mantequilla o hogazas de pan fresco. Pensarías que es un milagro. Estarías ahí fuera llenando cada bolsillo que tuvieras. Bueno, biológicamente hablando, eso es exactamente lo que está sucediendo. La humilde bellota es una potencia nutricional. Contiene más grasas saludables que un filete de salmón y más proteínas que el arroz salvaje. Este pequeño fruto seco impulsó la expansión de la raza humana durante decenas de miles de años antes de que plantáramos una sola semilla de trigo. Aquí está la ironía. Actualmente estamos viviendo una crisis alimentaria mundial. Los precios de los comestibles se disparan, las cadenas de suministro se fracturan y nuestra capa superior del suelo muere por el estrés de la agricultura industrial. Sin embargo, cada otoño, los robles y encinas del hemisferio norte dejan caer millones de toneladas de comida gratis, miles de millones de calorías, y simplemente dejamos que se pudran. ¿Por qué? ¿Por qué abandonamos el cultivo que salvó a nuestros antepasados de la inanición? ¿Por qué cambiamos una abundancia gratuita y perenne por el trabajo agotador de la agricultura moderna? La respuesta es más oscura de lo que podrías pensar. Implica un secreto químico, una guerra por el control político y un caso de amnesia histórica masiva. Para entender lo que hemos perdido, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Antes de que surgiera el Imperio Romano y antes de que se construyeran las pirámides, el mundo vivía en la era del roble. En las montañas de la antigua Grecia, específicamente en Arcadia, la gente no estaba obsesionada con el grano. Eran los balanofagoi, los comedores de bellotas. Creían que el roble fue el primer árbol creado por los dioses, y la bellota fue el primer alimento verdadero de la humanidad. Mientras que los antiguos griegos respetaban al roble, la verdadera edad de oro de la bellota no se dio en Europa. Fue en América del Norte, concretamente en lo que hoy es California. Antes de que la fiebre del oro lo cambiara todo, California era la región más densamente poblada al norte de México. Y aquí está la parte fascinante. Estas civilizaciones no cultivaban en el sentido tradicional. No araban los campos y no plantaban interminables hileras de maíz o trigo. No lo necesitaban. Las tribus indígenas, como los Miwok y los Pomo, vivían en un próspero bosque de alimentos. Construyeron una sociedad compleja y rica casi enteramente a lomos de la bellota. Imaginen un día de otoño en un valle de California hace 500 años. El aire se llenaría de un sonido rítmico y sordo, el ruido de cientos de mujeres moliendo nueces para convertirlas en harina usando morteros de piedra. Almacenaban esta cosecha en enormes graneros tejidos con ramas de sauce y forrados con agujas de pino. No eran pequeñas despensas, eran silos llenos hasta el borde con miles de kilos de comida. Esto no era una vida de subsistencia, era abundancia. Un solo roble sano puede dejar caer hasta 225 kilos de bellotas en un buen año. Una familia podía recolectar suficiente comida en solo 3 semanas para mantenerse durante 2 años completos. Mientras sus homólogos europeos se dejaban la espalda labrando campos rocosos, temiendo constantemente una mala cosecha, los recolectores de bellotas confiaban en un recurso que casi nunca fallaba. Era una sociedad construida sobre la rehabilidad de los árboles. Llamaban a la bellota el bastón de la vida. Entonces, si las bellotas son tan increíbles, ¿por qué es probable que estés comiendo un bagel hecho de harina de trigo ahora mismo? ¿Por qué los copos de bellota no son un alimento básico en el pasillo de los cereales? El villano de esta historia es complejo. Es en parte biología, pero sobre todo es política. El obstáculo biológico son los taninos. Si recoges una bellota cruda del suelo y la muerdes, tu boca se fruncirá al instante. Sabe increíblemente amarga. Este es el ácido tánico, el mecanismo de defensa del árbol para evitar que las ardillas y los insectos se coman a su descendencia. Si comes demasiadas crudas, enfermarás. Sin embargo, los antiguos humanos resolvieron este problema fácilmente. Descubrieron que el amargor podía eliminarse con agua.
Así que el sabor no es la verdadera razón por la que dejamos de comerlas. El principal impulsor del cambio de las bellotas al grano nunca fue el sabor, fue el control. Cuando el Imperio Romano se expandió, y más tarde cuando los colonos europeos colonizaron las Américas, trajeron consigo una cultura agrícola específica: trigo, cebada y ganado. Aquí está la diferencia fundamental. El trigo requiere que te quedes en un lugar. Debes plantarlo, vigilarlo y cosecharlo anualmente. Lo más importante es que es increíblemente fácil de grabar con impuestos. Un rey puede enviar a un recaudador a tu granero, medir tus fanegas de grano y llevarse su parte. El grano es un activo visible y estacionario. Un bosque de robles, sin embargo, es salvaje e ingobernable. No se puede grabar fácilmente a una población que simplemente puede caminar hacia el bosque y recoger su cena del suelo forestal. Las bellotas representan la autosuficiencia y la libertad. El trigo representa la dependencia del Estado. Históricamente, las clases dominantes en Europa iniciaron una campaña para reetiquetar las bellotas como mera comida para cerdos. Talaron antiguos bosques de robles para plantar campos de trigo y construir buques de guerra, librando efectivamente una guerra contra los bienes comunes salvajes. Cuando los misioneros españoles llegaron a California, vieron la dieta indígena de bellotas como primitiva. Obligaron a las tribus a trabajar en los campos, cultivando maíz y trigo. No porque fuera más saludable, sino porque se consideraba civilizado. La realidad es que no dejamos de comer bellotas porque fueran una fuente de alimento inferior. Paramos porque los nuevos imperios querían súbditos, no recolectores. Pero dejemos la política a un lado y miremos la ciencia pura. ¿Por qué la bellota es biológicamente superior a los granos modernos que consumimos hoy? Piensa en un grano de trigo. Es principalmente almidón. Cuando comes pan, tu cuerpo convierte ese almidón en azúcar casi instantáneamente, causando un pico de insulina. Te da una rápida explosión de energía seguida de un bajón. Es esencialmente combustible vacío. Ahora compárelo con una bellota. Biológicamente, es un fruto seco, no una hierba. Está más cerca de una nuez de macadamia que de un grano de maíz. El perfil nutricional es asombroso. Dependiendo de la especie, una bellota tiene hasta un 30% de grasa. Esta es grasa saludable e insaturada. Ácido oleico, el mismo compuesto que se encuentra en el aceite de oliva. Es la mantequilla de la naturaleza, que contiene alrededor del 8% de proteínas y está repleta de todos los aminoácidos esenciales. Más allá de las grasas y las proteínas, las bellotas están repletas de minerales esenciales como calcio, magnesio y fósforo. Pero la verdadera genialidad reside en cómo nuestros antepasados desbloquearon este potencial. ¿Recuerdan al químico villano, los taninos? Los antiguos humanos descubrieron una solución química simple llamada lixiviación. Dado que los taninos son solubles en agua, simplemente hacer correr agua a través de la harina de bellota molida elimina el amargor. Los nutrientes y las grasas saludables, que no son solubles en agua, permanecen intactos. Lo que te queda es una harina dulce, con sabor a nuez y densa en energía. Debido a que es rica en grasas complejas, se digiere lentamente, manteniendo el cuerpo caliente y alimentado durante horas de una manera que una rebanada de pan blanco nunca podría. Es el combustible de supervivencia definitivo. La ironía de nuestro sistema alimentario moderno se vuelve dolorosa cuando se compara un campo de trigo industrial con un robledal. Para producir una barra de pan, esencialmente declaramos la guerra al paisaje. Rociamos herbicidas para matar las malas hierbas, secamos los acuíferos para el riego y aramos el suelo, destruyendo las redes de hongos que mantienen viva la tierra. El trigo es un cultivo de alto mantenimiento. Si el agricultor se toma un año libre, el suministro de alimentos desaparece. Ahora, miren el roble. Es una planta perenne. Lo plantas una vez y proporciona alimento durante 500 años. Sus raíces se sumergen a 9 metros de profundidad para acceder al agua subterránea, lo que significa que no necesita riego. Deja caer hojas que fertilizan su propio suelo. Es una máquina de secuestro de carbono que combate el cambio climático mientras te alimenta. Estamos destruyendo literalmente nuestra capa superior del suelo para cultivar granos anuales, mientras ignoramos los árboles perennes que construyen el suelo. Para sentir el peso de esta pérdida, debemos escuchar la historia humana. Los ancianos de la tribu Mono en Sierra Nevada describían la vida antes de los colonos no por el calendario, sino por el año de la bellota. No se preocupaban por las tiendas de comestibles, sintonizaban con el ritmo de los árboles. La primera caída de otoño era un festival.
las comunidades se reunían para romper cáscaras junto al fuego, contando historias. Una abuela describió famosamente el sabor de la papilla de bellota simplemente como hogar. Cuando los colonos talaron estas arboledas antiguas para plantar huertos de manzanas o pastar ganado, los ancianos indígenas lloraron. No solo estaban perdiendo un recurso calórico, estaban perdiendo su independencia. Estaban perdiendo la conexión con la tierra que los había sustentado durante 10.000 generaciones. Como dice un famoso dicho nativo americano, cuando el roble se va, el pueblo se va. Afortunadamente, la historia no termina en tragedia. Una nueva generación está despertando. Estamos viendo un resurgimiento masivo de lo que se conoce como la dieta descolonizada. Los chefs están ganando prestigiosos premios al rechazar los alimentos procesados modernos y recuperar ingredientes indígenas como las bellotas. En culturas como la de Corea, la tradición nunca murió. La jalea de bellota sigue siendo un alimento básico muy querido, apreciado por su sabor terroso y sus beneficios para la salud. Incluso el movimiento moderno sin gluten ha tropezado con la harina de bellota, dándose cuenta de que es un superalimento delicioso y de bajo índice glucémico que no cuesta nada más que tiempo. Puedes unirte a este resurgimiento el próximo fin de semana. El proceso es sorprendentemente simple. Primero, recoge tu cosecha. Los robles blancos son generalmente más dulces, mientras que los rojos se conservan más tiempo. En segundo lugar, realiza la crítica prueba de flotación. Echa tus nueces en un cubo de agua. Si se hunden, son oro puro. Si flotan, es probable que estén dañadas por insectos, así que tíralas. Una vez que tengas tus nueces buenas, rompe las cáscaras y muele la carne hasta obtener una harina gruesa. Luego viene el único paso técnico, la lixiviación. Simplemente remoja la harina en agua fría y cambia el líquido una vez al día durante aproximadamente una semana. Cuando el agua salga clara, los taninos amargos habrán desaparecido y te quedarás con una masa nutritiva y versátil. Al hacer esto, estás participando en la agricultura de restauración. Este concepto sugiere que no debemos luchar contra la naturaleza para cultivar alimentos, debemos imitarla. Un bosque es un sistema autosostenible. Cambiar nuestra dependencia de los granos anuales a cultivos arbóreos perennes como las bellotas resolvería múltiples crisis a la vez: detener la erosión del suelo, secuestrar carbono y alimentar al mundo sin drenar nuestros acuíferos. El roble es paciente. Ha sobrevivido a edades de hielo, a las legiones romanas y a la revolución industrial. Todavía deja caer su tesoro cada otoño, esperando a que estemos lo suficientemente hambrientos o lo suficientemente inteligentes para recogerlo de nuevo. La próxima vez que escuches ese crujido bajo tu bota, detente. Recoge una. Tienes en tu mano una semilla que podría hacer crecer un gigante y una comida que salvó a tus antepasados. El alimento básico olvidado está listo para ser recordado. Si estás listo para dejar de ver la naturaleza como un telón de fondo y empezar a verla como un proveedor, suscríbete al canal Plantas Olvidadas y comparte este video. Traigamos de vuelta la era del roble.